Amnistía Internacional, la Organización de las Naciones Unidas, así como también el Consejo de Transición Presidencial de Haití, todos contra la República Dominicana. Tan pronto se dio a conocer el protocolo de las 15 medidas tomadas por parte del gobierno dominicano para contrarrestar y enfrentar de manera directa la inmigración irregular de haitianos a la República Dominicana, que ha desbordado en todos los niveles el presupuesto de la nación. Resulta que mucha gente ahora, o muchas instituciones, están entendiendo que estamos actuando de manera inadecuada al poner de manifiesto y defender nuestra soberanía, así como también asumir lo que las leyes migratorias de nuestro país establecen. El secretario de la Organización de las Naciones Unidas, Anthony Guterres, a través de su vocera, explicó o sostuvo mediante una declaración pública que la República Dominicana debe detener las deportaciones de parturientas haitianas a su territorio en condición irregular, porque desde la óptica de ellos es inhumano el trato que se les está ofreciendo y que violenta los derechos de esas extranjeras y también de los propios extranjeros haitianos. Lo propio hizo Amnistía Internacional, que exigió, oigan bien, exigió de manera directa a la República Dominicana que detenga las deportaciones. Exigió a la República Dominicana que se está violentando los derechos humanos de los extranjeros en condición de ilegalidad en este territorio. O sea, que nosotros no podemos bajo ninguna circunstancia, según lo que ellos plantean, hacer valer nuestra ley migratoria como lo hacen los Estados Unidos de Norteamérica o como lo hacen en Europa. Pero me voy más lejos. El Consejo de Transición Presidencial en Haití se pronunció y sostiene que es inadecuado e inhumano el trato que se le está dando a los nacionales haitianos y que deben detener las deportaciones y evaluar los protocolos que se están utilizando aquí para esos fines. La pregunta es, primero, Amnistía Internacional, ¿dónde estaba cuando en Chile se le invitó a salir a los haitianos que llegaron allí en condición irregular? Y cuando no lo hicieron, entonces los deportaron hacia su nación. ¿Dónde estaba Amnistía Internacional cuando, de buenas a primeras, desde Brasil y desde Bahamas, se mandaban en jaula a los haitianos que llevan allí en condición irregular en una migración sumamente difícil y que ha desbordado todos los niveles de prudencia en cualquier país donde ellos llegan? ¿Dónde estaba Amnistía Internacional cuando se dio la situación de los latigazos en el río Bravo a la altura de Texas? Cuando una horda de haitianos de manera irregular, que comenzó con 700 y en menos de una semana se convirtió en 10.000 conjuntamente con extranjeros de otras nacionalidades, querían entrar a territorio norteamericano en condición irregular, donde un grupo de elementos en caballos hicieron valer la ley migratoria de los Estados Unidos, entrándole a latigazo y tirándole caballos encima a todo el que quisiera entrar, e incluso de forma violenta los conminaron a que se detuvieran y que se devolvieran en el camino que ellos habían tomado. ¿Dónde estaba Amnistía Internacional? Claro. La apuesta siempre va a ser a que República Dominicana cargue con el fardo de los haitianos en esta nación. De que República Dominicana asuma todos y cada uno de los problemas que ellos están viviendo en este momento a raíz de la irresponsabilidad de una clase dirigencial haitiana inoportuna, motrenca y sobre todo que no tiene ni siquiera compasión con sus propios nacionales. Pero al margen de eso, ¿por qué Amnistía Internacional no acude a Haití, donde sí se violentan los derechos humanos, donde se queman hospitales, se queman comisarías y que las bandas mantienen el control de diversidad de territorios en esa nación, donde de manera inmisericordia recientemente dispusieron de la vida de una monjita o de varias monjitas que estaban cuidando un grupo de niños y ancianos que eran víctimas de la violencia y que salieron huyendo de los territorios donde estaban a buscar refugio en un convento, y allí acudieron las bandas haitianas, ese grupo de criminales, y los acribillaron a todos. ¿Por qué Amnistía Internacional no acude a ese territorio? ¿Por qué la ONU no se pronuncia en torno a ese tema? ¿Por qué no dice o por qué no va allí e interviene y pide a la comunidad internacional que una fuerza de tarea conjunta para fines de pacificación le sean erogados los recursos económicos necesarios para poder intervenir en ese país? ¿Por qué la ONU y Anthony Guterres, su
secretario general, no pone el dedo en la llaga con relación a las violaciones de niñas, al abuso en contra de envejecientes, a los vejámenes que sufren los ciudadanos haitianos en Puerto Príncipe y en los lugares donde las bandas tienen el territorio ocupado? O sea, porque la República Dominicana está tomando las medidas correspondientes, entonces nosotros somos xenófobos y racistas y que debemos detener inminentemente el protocolo que se está utilizando porque es inhumano, porque se violentan sus derechos. Pero el primero que violenta los derechos de los haitianos es el mismo gobierno haitiano y la Comisión de Transición Presidencial, que no dota de documentos a sus nacionales, que no los protege ante las bandas y que sencillamente ese es un país inviable, que no tiene con quién negociar, allí no hay con quién hablar. Y lamentablemente, República Dominicana está cargando con esos lodos que no le corresponden, esas camándulas que no son de este país. Algo hay que hacer. Nosotros tenemos, para bien o para mal, una de las economías más pujantes de la región, pero eso se debe a dos cosas particulares. Primero, a la estabilidad económica y segundo, a la paz social. En Haití ni hay estabilidad económica y mucho menos paz social. Si permitimos que ese desorden venga hasta la República Dominicana, entonces nosotros estaremos igual o peor que Haití. Si permitimos que ese tipo de situaciones de carácter cultural, de carácter social y el vandalismo como se manejan esos entes delincuenciales en Haití penetre y socave los simientes de la República Dominicana, entonces la isla completa se va a fuñir. Por eso debemos tomar los controles correspondientes y oportunos. Y qué bueno que la autoridad escuchó a la antigua orden con su marcha. Qué bueno que la autoridad escuchó a la sociedad que está horrorizada ante tantas situaciones. De cada 10 delitos, 8 tienen que ver con un haitiano. En los poblados cercanos a la frontera, entiéndase Pedernales, Imaní, Barahona, Dajabón, Restauración, Puerto Plata, que aunque no esté cercano, es un polo turístico del país donde se han presentado situaciones con propietarios de fincas que haitianos han dispuesto de sus vidas. Lo propio aconteció en Azua. Lo mismo ha acontecido también en Pedernales. Y hay una situación que se está dando. Aunque lo queramos ignorar, sí existen informaciones de inteligencia que supuestamente dan cuenta de que miembros de las bandas haitianas están pasando a territorio dominicano. Incluso el mismo presidente lo ha dicho y ha establecido que si ellos vienen aquí a tratar de accionar en cualquiera de las partes donde se presenten, van a tener problemas porque no le va a ir bien. La disposición es que le den piso. Y la sociedad dominicana está de acuerdo con eso. Y voy a poner un ejemplo dramático, pero puede ser muy palpable, y es una situación que jamás quisiéramos que se dé. Imagínense ustedes que en Pedernales, que están impulsando el turismo de ese territorio de manera directa y que está en crecimiento en este momento y que está en una fase de construcción, al día de hoy han llegado varios cruceros, inclusive recientemente uno de ellos trajo 8.752 visitantes a la República Dominicana. Que lleguen a Pedernales y que esos cruceristas acudan al pueblo y que, Dios no lo quiera, una de las bandas haitianas o criminales haitianos o sencillamente gente de esa nación, que se les ocurra asaltar o privar de la vida a uno de esos cruceristas, o que ataquen a los cruceristas en esa nación. Por poner un ejemplo simple, que eso es una situación que se da todos los días aquí en República Dominicana, pero que no tiene mayor trascendencia porque se trata de actos de ratería. Imagínese usted que con la violencia que actúan los haitianos en territorio de esa nación, que vengan a actuar en contra de los turistas que visitan este país. ¿Cuáles serían las repercusiones que iba a tener este hecho? ¿Cómo usted cree que la comunidad internacional va a manejar esta situación? Pero principalmente, la industria, que es la columna vertebral de la economía dominicana, que se ve afectada por un hecho de esa naturaleza, ¿qué va a suceder con nosotros? Entonces, vale la pena tomar los remedios y mecanismos correspondientes para evitar que situaciones como esa pasen. Y no importa lo que diga Amnistía Internacional, gran cosa lo que diga la ONU, y mucho menos lo que diga el Consejo Presidencial de Transición en Haití, porque sencillamente aquí los dominicanos y su seguridad en cuanto a la soberanía debe estar primero.